Muy bien, y vamos a comenzar con la segunda y última parte de órganos de los sentidos, en donde en la clase anterior vimos el sentido del tacto, del gusto y de la visión, y en esta clase vamos a ver al sentido del olfato y el oído. Comencemos con el sentido del olfato. Y para estudiar el sentido del olfato tenemos que estudiar la vía olfatoria, que ya lo vimos cuando vimos vía de conducción, en donde la primera neurona estaba ubicada en la zona olfatoria de la mucosa nasal o mancha amarilla, y de esas células iban a salir lo que es el nervio olfatorio, que atravesaba la lámina cribiforme o lámina cribosa del etmoides para desembocar en la cara inferior del bulbo olfatorio, donde está la segunda neurona. De ese bulbo olfatorio se continuaba con las cintillas olfatorias que estaban ubicadas en la cara inferior del cerebro, en el cuarto anterior del mismo, y que esas cintillas olfatorias se iban a dividir en dos estrías y pilares, o pilares externo e interno, que junto con el gancho del hipocampo y la cintilla óptica delimitaban el espacio perforado anterior, donde se encuentra la tercera neurona de la vía. Desde esa tercera neurona de la vía podía seguir dos caminos, uno a través de encima del cuerpo calloso, que era a través de los tractos blancos de la ancisi, o a través del septum lucidum y del trígono, donde llegaban las fibras por las fimbrias a la amígdala. Y esa amígdala es donde se encontraba, el núcleo amigdalino, el centro de la olfacción. Veamos ahora el sentido del oído. Este sentido está formado por el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo comprende el estudio del pabellón u oreja y el conducto auditivo externo. El pabellón u oreja es un repliegue cutáneo cartilaginoso que rodea al conducto auditivo externo y tiene la función de captar la mayor cantidad de ondas sonoras. El pabellón está formado por una parte central de cartílago hialino tapizado en sus dos caras por la piel de la región, presentando dos caras, una externa y otra interna. La cara externa presenta un relieve en todo el borde del pabellón llamado hélix. Por dentro del mismo se encuentra otro relieve denominado antihélix, y entre ambos se encuentra un surco que es el surco del hélix. Este antihélix se bifurca en la parte superior formando lo que se denomina la fosita navicular o delimitando una zona que es la fosita navicular. La zona que queda entre el antihélix y el conducto auditivo externo se denomina infundíbulo, el cual es cóncavo y semeja a un embudo. En la parte anterior del conducto auditivo externo se encuentra una prominencia denominada trago y por detrás se encuentra el antitrago. La parte inferior del pabellón se denomina lóbulo de la oreja, que es la porción blanda no provista de cartílago. Este lóbulo presenta glándulas sebáceas que suelen formar quistes blandos. La cara interna, por su parte antero-inferior, es adherente a la pared lateral del cráneo alrededor del conducto auditivo externo. Y esta cara se reproducen en sentido inverso las eminencias y depresiones de la cara externa, es decir, el hélix, el antihélix y el infundíbulo. El conducto auditivo externo corresponde a la porción externa del conducto auditivo, presentando en su tercio externo una porción cartilaginosa que en su interior presenta folículos pilosos y glándulas productoras de cerumen. En los dos tercios internos corresponden a la porción ósea formada por el hueso timpanal y la escama del temporal.
En el fondo del conducto auditivo externo se encuentra la membrana del tímpano que está revestida en su cara externa por el epitelio estratificado plano. Veamos ahora el oído medio. Y este oído medio corresponde a la caja del tímpano, que tiene la forma ligeramente rectangular, aplastada de adelante hacia atrás, presentando 6 caras, y que en esta imagen podemos observar una pared o cara externa, una pared interna, una pared superior, una pared inferior, y una anterior y posterior. En la pared externa está cerrada por la membrana del tímpano y es la única cara membranosa, ya que todas las demás son óseas. Esa membrana del tímpano es delgada y transparente de 1 centímetro de diámetro y se inserta en el surco timpánico del hueso timpanal, al cual está unido por un ligamento anular o rodete de Gerlach. El rodete anular de Gerlach se dirige hacia la base pequeña de la apófisis del martillo y forma 2 pequeños cordones convergentes entre sí, denominados ligamento timpano-malleolar anterior y ligamento timpano-malleolar posterior. La zona comprendida por arriba y donde falta el ligamento anular se denomina zona flácida de Schrammnel. En la parte interna del tímpano se encuentra una saliencia que se llama ombligo del tímpano, que se relaciona con el extremo inferior del mango del martillo. Por otoscopía se la divide esa membrana del tímpano en 4 cuadrantes y que va a depender del ombligo del tímpano. Y vamos a tener 2 cuadrantes retroumbilicales y 2 cuadrantes preumbilicales. Y estos cuadrantes son unos cuadrantes antero-superior y antero-inferior, que se encuentra el triángulo luminoso, y estos 2 cuadrantes son los preumbilicales. Y los retroumbilicales son los póstero-superior, donde se encuentra el relieve de la rama larga del yunque, y el póstero-inferior, que es donde se efectúa la punción de la membrana del tímpano cuando hay pus en el oído medio. Y aquí esta es una imagen de una otoscopía verdadera donde se encuentran todas las estructuras que vamos a ver en la membrana del tímpano con los 4 cuadrantes: antero-superior, antero-inferior, póstero-superior y póstero-inferior. Veamos la pared interna o laberíntica. Esta pared interna se encuentra el orificio oval que está cubierta por el estribo y que se comunica con el vestíbulo. Por debajo de este se encuentra la ventana redonda o coclear, en la cual termina la rampa timpánica del caracol. Por arriba y atrás de la ventana oval se encuentra el acueducto de Falopio, donde se aloja el nervio facial y la prominencia del canal semicircular externo o lateral. Es decir, que en esa cara o pared interna vamos a encontrar a la ventana oval, a la ventana redonda, al acueducto de Falopio y una prominencia del canal semicircular externo del caracol. En la pared inferior va a estar relacionado con el golfo de la vena yugular. La pared superior o techo está formada por una lámina delgada ósea que se relaciona con la fosa cerebral media. Mientras que la pared anterior presenta un orificio de la trompa de Eustaquio y el músculo tensor del tímpano. La pared posterior, también llamada mastoidea, se relaciona con la apófisis mastoide y ahí se encuentra la celdilla mastoidea. En el interior de la caja del tímpano se encuentran los huesecillos del oído y estos son el martillo, el yunque y el estribo.
El martillo es un hueso, presenta una cabeza que tiene forma ovoidea que se articula por detrás con el yunque. Además presenta un cuello que es aplanado y un mango o manubrio y una apófisis externa, lateral, que es corta, y otra apófisis aguda que es anterior y larga. Por su parte, el yunque presenta un cuerpo que es aplanado, que se articula por su pared o cara anterior con la cabeza del martillo. Presenta una raíz o rama superior corta u horizontal y una rama o raíz inferior larga que se llama hueso lenticular. Esa rama inferior presenta una carilla articular con el estribo. Por último, el estribo se extiende desde la raíz inferior del yunque hasta la ventana oval. Presenta una cabeza que se articula con la raíz inferior del yunque, un cuello y dos ramas, una rama anterior y otra posterior, que se unen a la base que se aplica sobre la ventana oval. Veamos cómo son las articulaciones de entre ellos esos huesecitos. Y vamos a tener entre el yunque y el martillo una enartrosis, ya que presenta una cabeza y una cavidad glenoidea. Mientras que entre el yunque y el estribo es un encaje recíproco. Veamos los medios de unión entre los huesecillos y las paredes del oído medio. Y vamos a tener que el martillo se une a través de 4 ligamentos que son uno superior, un ligamento externo del martillo, un ligamento anterior del martillo y un ligamento posterior del martillo. El yunque presenta 2 ligamentos, uno superior y otro posterior. Por último, el estribo está unido al reborde de la ventana oval a través de un ligamento que se denomina ligamento anular del estribo. Y también presenta allí el músculo del estribo. Pasemos ahora al oído interno. Y este oído interno comprende el estudio de una parte ósea y otra membranosa. Y ahí tenemos la parte ósea disecada y adentro estaría la parte membranosa. Comencemos con la parte ósea. Está formado por un vestíbulo que presenta una ventana oval y la ventana redonda, los conductos semicirculares y el caracol. El vestíbulo óseo es una dilatación ósea situada en el peñasco del temporal en relación con la cara interna de la caja del tímpano. De su cara póstero superior se originan los conductos semicirculares. Estos conductos semicirculares son 3 conductos óseos en donde tenemos un conducto semicircular anterior, un conducto semicircular externo, lateral u horizontal y un conducto semicircular posterior. El caracol óseo se origina en la parte inferior del vestíbulo y está formado por un eje central o columela que se llama lámina espiral ósea. La parte membranosa se encuentra en el interior de las estructuras óseas, es decir, que vamos a tener la porción membranosa dentro del caracol óseo, dentro del vestíbulo y dentro de los conductos semicirculares. Dentro del vestíbulo óseo se va a encontrar el utrículo y el sáculo, que están unidos por un conducto utrículo sacular. El epitelio que reviste a estos sacos se encuentra una zona sensitiva llamadas máculas, que son receptores nerviosos para el equilibrio. Dentro de los conductos semicirculares óseos
se encuentran los conductos semicirculares membranosos, donde teníamos un conducto semicircular membranoso anterior, un conducto semicircular membranoso posterior y un conducto semicircular membranoso externo lateral u horizontal. En el epitelio que las tapiza los conductos semicirculares se encuentran las crestas sensitivas, que son zonas de equilibrio semejante a las máculas del utrículo y del sáculo. De estas estructuras del utrículo y del sáculo van a salir lo que son la rama vestibular del nervio vestíbulo coclear o acústico u octavo par craneal, que en su recorrido presenta el ganglio vestibular. Por último, dentro del caracol óseo se va a encontrar el caracol membranoso, que mide 2,5 centímetros y da 2 vueltas y media alrededor de la columela. De ese caracol membranoso van a partir la rama coclear del nervio vestíbulo coclear o acústico u octavo par craneal. En una sección transversal del caracol, vamos a observar que del interior se encuentra el órgano de Corti, ¿sí? Que es un órgano de la audición y desde donde se originan las fibras que forman a la rama coclear del nervio acústico. Muy bien, alumnos, y de esta manera llegamos al fin de la materia. Y por eso que les quiero decir que esto es todo, amigos. Bueno, chicos, se terminó la materia. Esto es todo. Espero que las hayan pasado bien. Espero que estudien y espero que aprueben los parciales. Y si no, nos vemos en los recuperatorios. Y si aprueban, nos vemos en el final. Que la pasen lindo. Un abrazo.